Muchos dicen que la Biblia es difícil de entender, especialmente el libro de Apocalipsis. Algunos se han desanimado y perdido toda esperanza de entender, aún en parte, la palabra de Dios, y dependen casi en absoluto del conocimiento bíblico que sus pastores les puedan dar. La parte de la Biblia que les parece más confusa es el libro de Apocalipsis. Algunos dicen te volverás loco tratando de entender, y otros van aún más lejos afirmando que el libro es simplemente una horrible y confusa pesadilla de algún filósofo antiguo. Una de las principales razones de la dificultad acerca del Apocalipsis es que la gente se ha olvidado de la llave que abre los misterios. La mayoría de los cristianos de hoy han ignorado o totalmente desechado de su Biblia la porción del Antiguo Testamento. Y aquí está el secreto. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis y sus conceptos están tomados casi en su totalidad de escritos previos, especialmente del Antiguo Testamento. Alguien ha calculado que de los 39 libros del Antiguo Testamento se citan 28 en el Apocalipsis. De los 404 versículos de Apocalipsis, 278 contienen palabras, frases o ideas usadas primeramente en el Antiguo Testamento. Aquí, por lo tanto, está el secreto para entender Apocalipsis. Primero, buscar las palabras o frases de Apocalipsis en las escenas originales y averiguar lo que allí significa. Luego usar esa misma luz para iluminar lo que parece confuso en el Apocalipsis. Este principio es básico para todo el estudio de la Biblia, pero especialmente para el estudio de Apocalipsis. Usando este método nos embarcaremos en una aventura emocionante que hará que la Biblia tenga vida para nosotros hoy. ¿Cómo recomienda la Biblia que se la estudie? En Isaías 28, versículo 10, Dios nos dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Cuál es el método de Pablo para estudiar los asuntos espirituales? El apóstol San Pablo dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sobre qué nos previene Pedro en la interpretación de las profecías de la Biblia? El apóstol San Pedro nos advierte, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Los cristianos frecuentemente cometen un error en sus esfuerzos por conducir el estudio de la Biblia, leyendo un pasaje de la Escritura y permitiendo que cada miembro del grupo comparta cuál piensa que es el significado, y luego aceptando el más lógico o sugerencias interesantes ofrecidas en el grupo. Por el contrario, debemos dejar que la Biblia se explique por sí misma. Frecuentemente, la misma palabra o asunto se menciona en otro lugar de la Biblia, dando luz adicional al asunto. Cuando seguimos este principio vital en el estudio de la Biblia no puede ser acusada de enseñar cualquier cosa. ¿Cómo nos dijo Jesús que debemos usar la Biblia? Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No solamente leer o examinar, sino escudriñar. Esto enfáticamente implica una comparación cuidadosa de las Escrituras en conjunto, buscando la verdad completa del asunto en una variedad de pasajes. Cuando Jesús quiso probar un punto, ¿a cuántas escrituras se refirió él? En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, el Señor dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús no apeló a una escritura aislada, sino que puso todo junto, todo lo que estaba escrito en los varios libros de la Biblia sobre ese tema. ¿Cuánta confianza tenía Jesús en las Escrituras? El Señor dijo que la Escritura no puede ser quebrantada. Cuando fueron abiertos los 7 sellos de Apocalipsis, ¿qué vio Juan? Y miré, y he aquí un caballo blanco, dice Apocalipsis 6:2, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La pregunta que viene a nuestra mente es: ¿quién es el jinete en el caballo blanco?
No se da ninguna identificación en este pasaje, y alguien puede pensar que está libre para hacer conjeturas. Debe ser el anticristo que conquistará el mundo en los días finales, dijo alguien alguna vez. Pero escudriñemos la Biblia misma para encontrar alguna pista posible. ¿Quién es nombrado como el jinete en el caballo blanco? Apocalipsis 19, versículos 11, 13 y 16 dice así: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia no dice que el jinete es el anticristo, sino Cristo mismo. Así vemos que es posible llegar al significado opuesto al de las Escrituras si seguimos nuestras propias ideas, en lugar de permitir que la Biblia nos dé la respuesta correcta. ¿Qué simboliza el arco del jinete? Habacuc capítulo 3 versículo 9 dice: Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. ¿Cómo llegó la información del Apocalipsis a nosotros? En Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 y 2 se nos dice que la revelación es de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Las cosas de Apocalipsis no fueron cuentos finalmente hilados por un sabio o filósofo antiguo que se sentó al lado del fuego noche tras noche sin nada que hacer sino entretenerse a sí mismo y a las generaciones futuras. Esta información vino directamente de Dios a través de canales especiales. Lo que leemos en este libro es verdadero y de vida o muerte. Dios no está jugando. La intención de Él a través de Apocalipsis fue comunicarse con nosotros, los que vivimos en la última hora de este mundo. ¿Quién consideraba Juan que estaba tratando de comunicarse con nosotros a través de las visiones del libro de Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5 se nos dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué ocurre cuando encontramos el verdadero significado de la Escritura? Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos puede pasar si interpretamos mal la Biblia? En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16 el apóstol nos dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué nos ayudará a entender las cosas que son de Dios? En 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo nos dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues propuse no saber otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué dijo Jesús que necesitamos hacer a fin de recibir entendimiento espiritual más profundo? Jesús dijo que necesitábamos hacer
En Juan capítulo 7, versículo 17, Juan capítulo 12, versículo 35 y 36. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. ¿Qué nos insta Pedro a hacer con la luz que alumbra nuestro camino? En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 el apóstol nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos pasará si estudiamos y obedecemos la palabra de Dios? El capítulo número 17 de Juan, versículo 17, nos dice qué pasará si estudiamos la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué se promete a los que estudian el libro de Apocalipsis? Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, finalmente se nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.